Bienvenidos. Esperen que me ordene un poco mientras se ordenan ustedes. No es fácil estar acá. Anoche nos mensajeábamos con Leo. Bueno, hay una vista maravillosa de los jóvenes allá arriba, de ustedes acá abajo. Hay un ejército allá arriba. Bueno, en esta mañana, quizás utilizando distintos fragmentos de las Escrituras, pero desde el mismo enfoque y del mismo espíritu, vamos a charlar de algo que Dios está trabajando desde distintos enfoques, desde distintas aristas, pero que tiene que ver con el propósito. Se habla mucho de la palabra propósito, la utiliza la iglesia, la utiliza el mundo, pero para simplificar un poco las cosas, el Espíritu Santo ha dado, la labor del Espíritu Santo es transformarnos a la imagen de Cristo. Eso quiere decir que nos produce que seamos como el Señor, y eso no solamente tiene un beneficio de santificación, sino que tiene un beneficio de que la voluntad de Dios a través de sus hijos consagrados y que reflejen su imagen, produzca resultados aquí en la tierra, ¿verdad? Esos resultados tienen que ver con inhibir, erradicar o destruir la maldad, aparte del plan redentor que tiene el Señor rescatándonos de las tinieblas, pero juzgando a las tinieblas cada vez que convierte a un hijo, cada vez que una persona se arrepiente y vive en pos del Señor. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Señor, te agradecemos por esta palabra. Me uno a la visión y al espíritu pastoral. Esta mañana fue increíble lo que hiciste. Vi cómo las lágrimas se derramaban, vi cómo en la adoración, Señor, se iba la gente impactada. Te agradecemos, continúa, Señor, en ese espíritu. Te pedimos revelación. En este último tiempo se ha abierto una ventana profética utilizando a tu siervo. Y ha sido impresionante, Señor, lo que hemos visto y las herramientas que nos has dado la semana pasada para combatir el enemigo. Estamos dispuestos, Señor, de corazón y en consagración, para escuchar tu corazón, para recibir una revelación en continuidad con lo que has empezado. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a hacer un pequeño estudio bíblico de un personaje poco conocido. Ya van a ver la placa enseguida, ya le voy a pedir a los chicos de multimedia, ¿todavía no? Pero no sé si a ustedes les viene a la mente o conocen algo de Carlos Marx. ¿Ustedes lo conocen? Sí, sobre todo los estudiantes, ¿no? Porque las universidades es como el Superman de las universidades, Carlos Marx, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos conocemos que Carlos Marx se le dice el padre del socialismo, el padre del comunismo, pero lo que quería comentarles para dar introducción a lo que sigue era que Carlos Marx en realidad es un hijo frustrado del Evangelio. Y comenzó en él, a partir de un momento determinado de su vida, un proceso degenerativo que llevó a transformarse en una persona que odiaba el Evangelio. Y ustedes dicen, bueno, nunca me va a pasar eso porque quizás esa persona estuvo en un contexto, en un caldo de cultivo,
porque él, obviamente, las personas lo reconocen como un héroe porque él reivindicó los derechos laborales, los cuales todos estamos de acuerdo porque todos tenemos experiencias de abusos laborales, de abusos de poder, de personas que quizás nos hicieron jefes, que nos hicieron la vida miserable. Y él también pasaba por eso y se rebeló a eso. Pero no nació ahí la doctrina y la filosofía tan influyente. Quizás no sé si ustedes han leído la biografía, pero él era judío. Y los judíos han sido utilizados en dos facetas. Muchos han sido utilizados por Dios para bendecir al mundo, pero como hay una unción de influencia, de liderazgo sobre el pueblo judío, hay una unción de influencia, de liderazgo sobre el pueblo judío. Cuando Dios los usa, ellos influencian en gran escala. Y cuando Satanás los usa, ellos influencian en gran escala. ¿Bien? Carlos Marx era un niño, como cualquiera de los niños de la escuelita dominical, y su padre era un judío converso al cristianismo. Por alguna razón trabajaba en un área administrativa, estoy hablando del padre de Carlos Marx, en un área administrativa del gobierno alemán, y no estaba muy bien parado en el Evangelio el padre. Era como un simpatizante, ¿no? Pero para Carlos Marx, el padre era un héroe. Entonces él, que había nacido con una especial observación, por eso fue Carlos Marx, el padre del socialismo, él observaba a su héroe, él observaba a la persona que admiraba. Y en un momento determinado empezó a ver que su padre se tomaba ciertas licencias en la fe y que la fe en algunas circunstancias era muy interesante, o sea, era cómoda y en otras él tenía cierta laxitud para algunas cuestiones morales, ¿no? Y él lo empezó a observar. Hasta que el padre cometió un error, sobre todo en el área de las finanzas, y él se le destruyó la imagen del padre, se le destruyó la imagen paternal. Yo creo que esto fue más o menos durante la adolescencia y el comienzo de sus ingresos a los estudios universitarios. Desde ese momento, todas las enseñanzas que había recibido de base se fueron al tacho. Y él, con la misma intensidad y la misma fuerza que quería, de alguna manera, ser un ejemplo de su padre, abrazó todo lo contrario, que es odiar los principios que su padre tibiamente defendía. Eso fue el proceso degenerativo que llevó a Carlos Marx a generar todas las filosofías posteriores, que muchas de las cosas que él escribió, no son todas malas, la defensa de los derechos. Lo que él empezó como una revolución, nosotros hemos obtenido muchos beneficios de ellos laborales, muchas reglamentaciones, muchas constituciones están establecidas en base a las cosas que él propuso, ¿no es cierto? Muchas teorías económicas incluso. Pero el tema es que él nunca pudo desprenderse en sí mismo, por más que combatió en su corazón, del Evangelio en su interior. De tal manera que en toda esa revolución interna, en esa revolución social del que él fue parte, de que él encendió, él en sus escritos dice: pero el fin de toda esta lucha es el Estado comunista. Y el Estado comunista es una copia al cielo, en donde no trabajamos, en donde cada uno recibe conforme a su capacidad y su necesidad, en donde no hay más miseria, no hay más robo, no hay más avaricia. No pudo escapar y lo planteó en una filosofía. Entonces, cuando uno dice comunismo, en realidad está nombrando ese estado idílico que Marx se imaginaba en la tierra. Nunca pudo sacarse la necesidad de que el cielo tenga una manifestación en la tierra. Pero esas pequeñas sutilezas lo convirtieron
en un anatema para el Evangelio. De hecho, aunque nosotros utilizamos muchos de los principios que él estableció, porque el engaño tiene perfiles de verdad y tiene perfiles de engaño, de mentira. No todo es desechable de lo que él propuso, ¿no? ¿A dónde quiero ir con todo esto? Que en esta mañana vamos a ver la historia, si podemos poner la primera placa. De un personaje, y ese es el título que va a llevar el mensaje. El hijo de Tabel. ¿Lo han leído en las Escrituras? ¿Les suena? ¿A alguien le suena? ¿Hijo de Tabel? Va a ser una primicia entonces, está buenísimo. ¿Allá arriba? ¿No? Ya lo están googleando porque son tan rápidos. Ustedes me van a... Bueno, vamos a ver un poco quién es el hijo de Tabel, ¿no? Estamos viviendo tiempos complicados. Yo trabajo en una institución que tiene objetivos, esa institución. Yo trabajo soy un engranaje de esa institución. Por encima mío hay personas. Y regularmente, cada 2 años, como los cargos son electivos, a mí me supervisan distintas personas en base a elecciones, ¿no es cierto? Entonces yo cada 2 años tengo que establecer nuevas relaciones de trabajo con nuevas autoridades y es un poco desgastante, bastante estresante, porque cuando vos ya te acostumbras después de 2 años a entenderte con personas que te monitorean, ellos ya saben cómo trabajás, vos ya sabés cuáles son las exigencias que te van a dar ellos. Y cuando viene otra autoridad y hay que volverle a explicar las cosas, hay que volverse a presentar, y bueno, es difícil, ¿no? En este último tiempo, sobre todo con el cambio de gobierno, yo recibí nuevos supervisores de mi tarea. Pero ha sido muy complicado trabajar con ellos porque fueron distintos a otros. Y distintos quiero decir que hubo aspectos que a mí personalmente me chocaron mucho. Quizás esta es la historia de muchos de ustedes. Pero no había visto, quizás tan de cerca no le había prestado la atención al papel fundamental que desempeñan las personas en liderazgo y cómo crujen las instituciones hacia abajo cuando hay impericia o cuando hay narcisismo. Lo había visto, por supuesto, pero no le había prestado la debida atención. Entonces me empecé a preocupar porque empezó a haber un conflicto en mi interior que es respetar a las autoridades, pero se estaba haciendo difícil en un entorno donde las autoridades que tenían estaban poniendo palos en la rueda hacia los objetivos de la organización. ¿Se entiende? Entonces la organización, en vez de ir hacia adelante, hacia esos objetivos, directamente no avanzaba. Tuve un par de reuniones con la cúpula, las personas que toman las decisiones, le planteé esta necesidad de ver los mandos intermedios. No ataqué a personas, aunque tenía muchas ganas, sino que ataqué el funcionamiento. Dije, esto funciona así, pero se necesita este perfil de persona, se necesita esto. Y estoy en la cuerda floja, les aviso, así que estén orando. Porque todavía no me responden, pero me la jugué. Me la jugué porque me parecía que hay momentos en donde por ahí los cristianos tenemos como cierta ingenuidad o si vamos un poquito más profundo quizás tenemos cierta cobardía en reclamar. No me estoy refiriendo a reclamos subjetivos y que tienen que ver con maldad o con necesidad interna,
sino de poder hacer reclamos en cuanto al funcionamiento de las cosas. Cuando Jesús estuvo con Poncio Pilato, él nunca atacó a Poncio Pilato, pero él le explicó el funcionamiento de las cosas. Poncio Pilato estaba subido en el pony y dice, ¿vos no sabías que yo tengo autoridad? Ya te mato. Y dice, ninguna autoridad te fuera dada si mi Padre no lo permitiera. O sea que le estaba diciendo, mirá, en el cielo las cosas funcionan así, hay una jerarquía, se otorga autoridad y poder a las personas, vos estás dentro de los clasificados para ese puesto, pero no te creas que vos sos la fuente de esto. ¿Bien? Entonces yo me la jugué. Cuando se me pasó un poco la espuma, porque estaba muy caliente la semana pasada, porque no solo no estaban funcionando las cosas, sino que me estaban echando la culpa a mí de que no funcionaban por mi culpa, y ahí se me voló la paloma. Y entonces, bueno, tuve esta reunión. Les dije cómo me parecía a mí que tenía que ser el funcionamiento de las cosas y las áreas que estaban fallando. Bueno, me escucharon, por supuesto, estoy a la espera de un resultado. Y me di cuenta que después que se me pasó, ¿no?, la rabia, pero me sentí un poco liberado al poder expresar lo que yo sentía con mis autoridades, me di cuenta que Dios está haciendo un trabajo invisible a nivel organizaciones o a nivel trabajos o a nivel vida, a nivel política, a nivel instituciones, que no podemos ver porque muchas veces no tenemos un desarrollo ético interior. Cuando hablamos recién de que el Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo es hacernos conforme a la imagen de Jesús. Pero esto no es una poesía, tiene un porqué, tiene una función. No solamente es la santificación, sino que cada vez que los demonios ven a Jesús, no a nosotros, somos el instrumento de Dios. El mapa espiritual es modificado y muchas cosas no suceden a raíz de que nosotros no tenemos renovado el entendimiento. Hace 2 días atrás me aparecí por la casa del pastor, le digo, vengo a saludarlo. No, quédate que te quiero comentar algo. Y tenía toda la mesa llena de libros, y libros nuevos. Y todos los libros apuntaban a la integridad, al carácter, a cuidarse, a relaciones de convivencia dentro de la iglesia. Yo digo, qué increíble cómo consume bibliografía de esta naturaleza. Y digo, entendí que más allá del hambre que el pastor tiene por conocer, él mantiene muy a raya su corazón. Monitorea mucho su corazón. Y dije, yo no tengo ni el 10% de esta lectura. Pero aparte que no tengo ni el 10% de esta lectura, soy bastante desprolijo para cuidar mi corazón. Y muchas veces me manejo más por sentimientos y por pareceres o por argumentos que traigo hasta de mi infancia, pero no tengo resultados para haber cambiado el mapa espiritual. Entonces empecé a prestarle atención a esta necesidad de cuidar la integridad, de cuidar la boca, de no murmurar, como hablábamos la semana pasada, ser alrededor de nuestras autoridades para que después Amalek venga y nos haga pelea y bueno, nos tengamos que arrepentir y tengamos que salir a pelear, pero que esa pelea se podría haber evitado quizás. Bueno, hay un montón de cosas concatenadas que tienen que ver con una visión no renovada de nuestras vidas. Y yo creo que va a ser un trabajo que vamos a trabajar en la iglesia, va a trabajar el pastor en nosotros. Ya tuvimos una etapa donde el pastor trabajó mucho en nosotros el área de la integridad y tuvimos muchos frutos. Y tuvimos muchos frutos de modificación de la geografía espiritual. Hoy hay cierta frustración en mi vida porque algunas cosas no se están dando. Y en la medida que no se dan, lo primero que hago, como ustedes, soy medio reactivo, le echo la culpa a otro. Pero como después no puedo ir más allá de pensar lo que otro hace, empiezo a hacer una introspección interior y empiezo a buscar a Dios. Y he encontrado cosas muy valiosas. Por ejemplo, te voy a pedir, pequeña, que nos vayamos a
ya te digo, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo encuentro disfunciones a nivel organización, y no tiene que ver porque yo sea medio loco, medio obsesivo o puntilloso, sino que verdaderamente hay disfunciones. Y esto es una larga introducción para el tema que vamos a ver, el hijo de Tabel. No porque yo las encuentre, sino porque hay un mal funcionamiento de las instituciones. Es lógico, todos ustedes pueden ver en esta institución en la que trabajo yo, que trabajo en el centro cívico, que vos trabajás allá, que vos trabajás allá, que algo siempre está funcionando mal. Ahora, hay cuestiones conductuales que se pueden cambiar, pero hay cuestiones que parecen endémicas. Acá tenemos a un médico. Yo estaba buscando el significado de endémico, y endémico es una enfermedad o dolencia que se da en un lugar geográfico, en personas, recurrentemente. O sea que siempre está una enfermedad endémica. Por ejemplo, en el sur de África está la malaria. Nosotros no lo tenemos eso porque ya lo hemos erradicado, pero ellos endémicamente, todo el año está la malaria. No la pueden erradicar, y eso que tienen remedio, todo, endémico. Y en lo espiritual también sucede eso, lo endémico. Pero, ¿y cuál es a dónde quiero apuntar? Que cuando hay cuestiones conductuales orientados a personas, quizás uno le dice, mirá, no contestes así, y la persona se da cuenta que tiene un error y no vuelve a contestar así. Mirá, no hagas esto así porque esto es así. Y se puede corregir la conducta. Pero cuando hay situaciones más pesadas que tienen que ver con procesos, con maldiciones, con cosas, qué sé yo, que oprimen a las personas, las torturas, hacen la vida miserable a las personas, estamos ante una situación endémica que va más allá de las personas y que tiene que ver con un espíritu, como vimos la semana pasada con Amalek. ¿Se entiende? En 2 de Corintios capítulo 10, yo estaba muy frustrado el otro día. ¿Por qué esto no se puede mejorar? ¿Por qué si esto es una pavada en esta institución, siguen dando vuelta y vuelta con la misma pavada? Si esto se hace un cambio acá, yo saco a este, le corto la cabeza a este y se soluciona esto. Y encontré en las Escrituras que dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay 2 cosas muy interesantes en ese versículo. El primero, que dice que Dios no desconoce que ahí están funcionando mal las cosas y que son fruto de la desobediencia, ¿no es cierto? En segundo lugar, se desprende otro principio que dice que Él quiere inhibir o erradicar esa desobediencia de parte de nosotros, pero que no puede porque estamos queriendo erradicar la desobediencia en el mismo espíritu. ¿Se entiende? Y esto a mí me dejó mal, porque dije, voy a tener que revisar el tema de la ética, el tema de la lengua, el tema de mi forma de comportarme, el tema... voy a tener que ver cuál es mi aporte a la institución. No estoy hablando solamente de una institución de trabajo. Esto sucede en todas las áreas de nuestra vida. Sucede en la escuela, sucede en la universidad, sucede en nuestra familia. En el trabajo por ahí es mucho más evidente porque nosotros pasamos más de 8 horas con personas que no son parte de nuestro círculo íntimo. Entonces, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muchas veces, y quiero abrir mi corazón con respecto a esto porque yo sé que ustedes, como yo, en algún momento hemos tenido alguna crisis de fe. Y yo, por ejemplo, soy admirador de las personas que obtienen resultados, pero no me como el discurso de las que no tienen resultados.
Y con las que obtienen resultados en áreas que a mí me parece muy loable, yo trato de tener charlas con ella, trato de compartir cosas, porque quiero ver cuál es el secreto, cómo hacen las cosas, cómo funcionan las cosas. Con las personas que no obtienen resultados, yo trato de ser cortés, pero yo solo la observo y no hablo, no hago ninguna pregunta. Porque me doy cuenta que en realidad puede estar diciendo algo de la boca, pero no está respaldada por los hechos. Entonces en mi vida pasó lo segundo, que yo estoy en lugares donde veo desobediencia, donde veo maldad, donde veo que la vida de las personas por ahí, otras que están en determinados puestos, le hacen la vida miserable a sus subordinados. Y yo muchas veces he operado en lo natural, he charlado, yo no soy de discutir, y he expuesto con mucha vehemencia mis puntos de vista para tratar de cambiar la otra parte, ¿no? Pero no me he encontrado muchas veces con resultados, sobre todo en lo conductual. Entonces Dios me llevaba a penetrar y a bucear en el mundo espiritual para obtener respuestas. Pero cada vez que ingreso, diría Juan, estaba yo ese día en el Espíritu y vi una ventana en los cielos. Está en Apocalipsis. Y dice que Dios le dijo, ven y sube, y ve que te mostraré las cosas que están por venir. Dice que estaba en el Espíritu, estaba buscando a Dios, una ventana se abrió en una visión, pero que la ventana no se le acercó a él, sino que Dios le dijo, ven y sube. Así que había todo un trabajo que tenía que hacer Juan, y cuando él subió, pudo ver. Hay un trabajo que hay que hacer de introspección, y sobre todo en nuestro corazón, para poder evaluar nuestras motivaciones y por qué no se dan ciertos resultados, pero tienen que ser resultados concretos, en lugares que nosotros por lo menos percibimos que tienen que funcionar de determinada manera. Por supuesto no van a funcionar los lugares conforme a subjetividades tuyas, sino que tienen que ser con una lógica, las instituciones, los lugares, los grupos, todas las organizaciones que están conformadas por seres humanos tienen un porqué y van hacia un lugar. Y sucedió algo en las Escrituras que a mí me dejó muy impactado. Volvamos a la placa del hijo de Tabel, que está en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7. Ya te digo, Mili, qué versículo. Sucedió algo en el capítulo 7, esto lo voy a contar como una aventura de conocimiento, porque para mí fue una aventura poder navegar en las Escrituras y he encontrado cosas muy increíbles, las que Dios me ha mostrado, y bueno, por ahí no están tan armadas a niveles positivos, pero yo la voy a contar como me sucedieron. Yo estaba preocupado por este mal funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y no podía ver a Dios obrando en ese lugar o en esa función, y yo veía que se estaba transformando, esa disfunción se estaba transformando en maldad. O sea que las personas que estaban destinadas a cumplir una función ya estaban ejerciendo un dominio, ya estaban ejerciendo una opresión sobre las personas que estábamos subordinadas a ellas. Y una cosa es que un jefe te exige y te saca lo mejor de vos, y otra cosa cuando ya hay maldad. ¿Bien? Porque muchas veces nos enojamos porque los jefes son exigentes y Dios te lo ha puesto para mantenerte vivo y para desarrollarte. Eso en mi vida ha sido una constante. Y yo lo he malinterpretado en distintos momentos. Hay personas que eran exigentes, yo si las veía por la calle me cruzaba de vereda. Era mi jefe. Pero son las personas que más me sacaron punta. Ahora hubo otros que eran destructivos.
En medio de ese conflicto que tuve laboral, me costaba ver a Dios obrando, a Dios operando. Y llegué a mi casa preocupado. Y me puse a leer el libro y Dios me trajo Tabel. Yo ya lo había leído este nombre en las Escrituras. Pero no le había encontrado el sentido a todo esto. Y se lo voy a leer para que vayamos de a poquito. ¿Qué hora es? Venimos bien. Voy a tener que apurar el paso, pero venimos bien. ¿Están aburridos o...? Bueno. Isaías capítulo 7, desde el versículo 1, vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 7. Aconteció en los días de Acaz, voy a hacer un paréntesis. Israel estaba pasando por el peor momento de confusión y estaba pasando por el peor momento de corrupción. Tenía un líder, un gobernador que se llamaba Acaz, que Dios le decía, hacía una cosa, todo lo contrario hacía. Y verdaderamente Dios en su paciencia, Él seguía obrando por la promesa dada a su pueblo, a Israel, a nosotros, a la iglesia. Pero verdaderamente estaba muy desorientado Israel, estaba muy desorientada la iglesia, estaba muy desorientado Marcelo, estaba muy desorientado usted. Y la maldad es muy contagiosa y la corrupción es muy contagiosa. Y la virtud también es contagiosa. Y dice que en ese momento donde ese rey, que era casi enemigo de Dios, dice que hacía las cosas tan mal que Dios dijo, bueno, voy a traer presión externa a través de otros reyes. Israel hasta hoy vive la misma situación, o sea, a Israel los pueblos limítrofes lo odian. Todos se lo quieren comer a Israel, lo detestan. Miren de qué época ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces dice Dios, bueno, voy a traer juicios sobre esta nación, no para destruirla, sino para ver si lo puedo recuperar, si puedo transformar a este rey. Y entre las personas consagradas que tenía para llevar ese mensaje, aparte de los instrumentos, tenía personas consagradas. Que una de ellas era Isaías, que llevó el mensaje profético y es el que Dios utilizó para dar esta palabra. Pero él tenía sus instrumentos de juicio, que eran dos pueblos en los alrededores de Israel. Aconteció en los días de Acaz, el rey de Israel malo, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Renzín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Perdón, quiero hacer una acotación. Acaz no era rey de Israel, era rey de una parte de Israel. El reino ya estaba dividido, era rey de Judá. De Renzín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén, donde estaba Acaz, para combatirla, pero no la pudieron tomar. Dos reyes que Dios había mandado contra Acaz. Dios dice, péguenle una apurada al rey Acaz, pero no me lo maten todavía. Como una carta de documento, ¿no es cierto? Se ríe el Darío, disfruta de esas cosas. Bueno, y dice, para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Le dijeron al rey de Acaz, mira, hay dos reyes que se han confederado juntos, y dice que se le estremeció el corazón al rey de Acaz y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Siguiente versículo. Entonces dijo Jehová a Isaías, y quiero que presten atención a esto porque lo vamos a utilizar más adelante. Gracias, Dani. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, o sea, Isaías el profeta, que salga al encuentro del rey malo. Tú y Sear-Jasub, tu hijo, guarden eso, ya lo vamos a ver, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile,
guarda y repósate. Jehová le está diciendo a Isaías que le diga a Acaz: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, el hijo de Remalías, o sea, estos dos reyes. Y Dios le abre la ventana del secreto y le dice a Acaz: estos han acordado maligno consejo contra ti, el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. En la Biblia siempre se hace referencia a lugares geográficos que no representan en sí tanto un lugar geográfico, sino que son un simbolismo de dimensiones espirituales o de contextos espirituales. Judá tenía como historia que era una tribu de adoradores de Dios. Bien, entonces como el rey Acaz estaba al frente de los adoradores de Dios, pero estaba haciendo todo mal, Dios manda a estos pueblos para que opriman a Acaz, ¿verdad? Y Dios escucha en secreto lo que estos dos reyes, instrumento de Dios, iban a decir, y le dicen que el plan de ellos es: vamos contra Judá y aterroricémosla. Judá representa a la iglesia. Y este diálogo de los dos reyes representa a Satanás. Vamos contra la iglesia y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Esto estaba sucediendo, estaba tan desorientada la iglesia, estaba tan desorientado Israel, estaba tan desorientado el ambiente espiritual, el ambiente político, el ambiente civil, el ambiente de las instituciones, estaba tan enrarecido que nadie podía ver a Dios obrando en lo secreto. Y es Dios el que tiene que manifestarse y decir: miren, hay reyes que están diciendo esto en el secreto. Van a venir contra ustedes, quieren que les partan en pedacitos la iglesia, ¿bien? Y la vamos a aterrorizar. Y una vez que la aterroricemos, una vez que la desenfoquemos, vamos a poner por líder en esa nación, en Judá, al hijo de Tabel. ¿Alguien sabe qué significa Tabel? Bueno, mejor, porque si no me van a arruinar la prédica. Tabel tiene dos connotaciones o dos significados. Ahora vamos a ver en estos momentos uno, después vamos a ver el otro, que significa bueno para nada. O sea, que Satanás quería poner a una autoridad títere. Si hay algún tipo de referencias con una antigua historia política en Argentina, ustedes ya saben que viene por ahí. Bueno, pongamos al hijo de Tabel. El hijo de Tabel es bueno para nada. O sea, que ustedes dicen: ¿y cómo va a poner Satanás un inútil? A eso vamos a ir, nos queda poco tiempo. El hijo de Tabel es un personaje tan pusilánime que conocemos al padre. ¿Cómo se llamaba el padre? Tabel. ¿Y el hijo? Tabelito.
Es tan pusilánime este personaje y es un personaje títere usado por Satanás que ni siquiera se menciona en las escrituras el nombre. Es trágico la historia. O sea que es recordado como el hijo de. Bien. Ahora, yo quiero que podamos pensar también, no tanto a la luz de personajes externos, sino que podemos hacer una introspección personal, porque me parece que lo que sigue nos va a movilizar mucho. Me impactó mucho cuando Satanás, y voy a hablar de Satanás aquí y no de los reyes, Pekín y todo eso. Satanás tiene un plan. Satanás tiene un propósito. Ese propósito es un antipropósito al propósito de Dios. O sea que si Dios tiene un propósito, Satanás va a venir a desarmar ese propósito. Y quiero decirles algo, en las Escrituras, Dios inhibe esta iniciativa de Satanás, porque en el próximo versículo, cuando planea cuando idea esto Satanás, que dice, vayamos contra Judá, aterroricémoslo y repartamos entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel, Dios le dice, por tanto Jehová el Señor dice, no subsistirá ni será. O sea que Dios hizo este plan de Satanás, está en proceso, pero no va a ser. Ahora nosotros podemos levantar bandera acá y decir, qué interesante y qué bueno que Dios haya parado, que no le pusieron a Israel un líder pelele, que no le pusieron un rey títere, que no le pusieron un inútil, ¿no es cierto? Qué bueno. Pero si leemos, Satanás ya había clavado sus garras. Cuando Satanás dijo, pongamos por rey, primero aterroricémosla, la confundamos, la desenfoquemos y ahora vamos a poner por rey a un inútil que los va a liderar. Cuando Satanás habla de poner por rey al hijo de Tabel, no está hablando en sí de Tabel, está hablando de la obra que empezó en el Padre. Por alguna causa, el hijo para Satanás ya no es importante porque fue corrompido e inhibido. No sale el nombre. Por alguna causa, lo que le interesaba a Satanás era el Padre. Tuvo un plan, corrompió al Padre y el Padre, en un proceso degenerativo, dio lugar a un hijo que ya no tenía historia espiritual. Entonces Satanás logró su objetivo en el Padre. ¿Bien? Y es tan pusilánime el hijo que a Satanás ni siquiera le interesa el nombre, porque si no bueno, ya trabajamos en el Padre, ahora utilicemos a Juan, a Tabelito, no sé con el nombre que usted le quiera poner. Ya ni siquiera es importante porque el legado está destruido en el hijo. Y el hijo significa bueno para nada porque es inútil para Dios, pero útil para el diablo. Y quizás ustedes dicen, bueno, ¿y a dónde quieres ir con todo esto? No sé si ustedes se han pensado de aquí a un tiempo futuro, y seguramente la manifestación de Dios en sus vidas, trayéndole la conversión, trayéndole el arrepentimiento, se ha dado en circunstancias distintas a la generación de nuestros hijos. Con mi esposa tenemos otra historia con Dios. Mi hija tiene otra historia. Yo no tengo más hijos, tengo una sola, pero tengo hijos espirituales. Considero a mis sobrinos, los cuido, los protejo, los amo como mis hijos espirituales. Y la historia de ellos es distinta a mi historia. Y a mí siempre me ha preocupado si ellos van a conservar el ADN de la primera generación. Si se quiere, de Tabel. No del Tabel inútil, sino del Padre, ¿no? O si yo voy a
bajar la guardia y no los voy a proteger. Y voy a tomarme muy liviano el Evangelio a fin de que ellos no tengan historia con Dios. Quiero mostrarles algo. ¿Podemos ir a la placa anterior? Cuando estaba preparando, cuando Dios me dio esta palabra y yo leí Hijo de Tabel en la versión Reina Valera, Tabel, en la versión Reina Valera, estaba con 2 E. Pero cuando busqué en otras versiones, Tabel estaba con 1 E. Entonces no dimensioné, porque yo entendí que el Espíritu Santo me está diciendo, habla del Tabel bueno para nada o inútil. Y cuando termino de escribir, digo, bueno, voy a comentar eso, de que Tabel es bueno para nada, inútil. Y el Espíritu Santo me dijo, mira las otras traducciones. Y cuando empecé a indagar la versión Reina Valera toma del hebreo a Tabel, que es el padre, porque del hijo no sabemos cuál es el nombre. Y Tabel, propio de Judá, significa, Tabel con 2 E, significa Dios es bueno. O sea que la versión Reina Valera da el nombre del Padre. Dios es bueno. El Padre fue un adorador, como nosotros, que venimos a la iglesia, tenemos una experiencia con Dios, fuimos tocados de una manera muy específica, pero la segunda generación, hay otras versiones de la Biblia que solamente lo representan con 1 E. O sea que en la versión hebrea original, no está hablando del Hijo bueno para nada. Las versiones actuales hablan del Hijo. Las primeras versiones originales en el hebreo hablan del Padre. Las versiones actuales han traducido con mucha, ¿cómo puedo decir? Con una inspiración espiritual increíble al Hijo. Una versión describe al Padre y otra versión describe al Hijo. Tabel, el Padre, significa Dios es bueno en el hebreo original. Y en las nuevas versiones se traduce bien. ¿Y saben por qué se traduce bien? En realidad habla del Hijo. Porque hay palabras en el hebreo que son como en el español, homófonas. O sea que se pronuncian igual, pero se escriben distintas y tienen distintos significados. Entonces, cuando vos hablas de Tabel, hablas del Hijo. Pero cuando hablas de Tabel, que suena igual, hablas del Padre. O sea que la obra de Satanás empezó en un adorador, empezó en un Carlos Marx, empezó en usted, empezó en la primera generación. Empezó en los consagrados, empezó en las personas que realmente se habían consagrado a Dios. O sea que usted es el objetivo, usted es el propósito de Satanás. Y a mí no me interesa si usted tiene baja autoestima, si dice, ay bueno, pero a mí me da cosa orar, que las circunstancias de mi vida, que yo tengo baja autoestima, que yo soy pobre, que yo soy rico. No me interesa eso y a Satanás tampoco le interesa. Usted es el objetivo de Satanás. Tabel, el padre, era un adorador de primer nivel, por eso describe el carácter del Padre. Tabel, Dios es bueno. Él tenía una relación con Dios y podía expresar y daba cuenta quién es Dios. Pero Tabel ya es el fruto de la corrupción y de la obra que Satanás empezó en el Padre cuando se descuidó y se transformó en un inútil. ¿Se entiende? Yo me sorprendí cuando había terminado de escribir el mensaje
Y había puesto el punto final y Dios me dijo, mirate estas otras versiones y vas a ver que no es el mismo tabel. Quizás algunas cuestiones endémicas en nuestra vida ya no hemos acostumbrado, dejamos de tratarlas, dejamos de tratar nuestra integridad, dejamos de tratar cuestiones que nos parecen muy naturales, se las atribuimos a la crianza, a la atmósfera, a la cultura, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros padres. No sé qué tipo de sesgos tiene su personalidad o sus hábitos que no están renovados. Yo me acabo de dedicar los 40 minutos iniciales a decir todas las cosas que no están renovadas en mí. Así que me imagino que usted puede compartir también estas cuestiones en su interior, o sea, puede charlar consigo mismo respecto a esto. Y a mí me preocupó mucho esto. Me preocupó como una pequeña, dejar de prestarle atención a la integridad, dejar de prestarle atención a los principios, hace que ayudemos a Satanás, y Satanás está plenamente, o mejor dicho, tiene un plan muy estructurado para nosotros distraernos del legado generacional, del ADN tan fuerte, tan preciso, tan claro que escribió Dios en nosotros cuando nos tocó. Y quizás usted está pasando por un momento como lo pasó Israel, de desorientación política, le echa culpa a la plata porque todos nos está faltando la plata, todos nos está faltando tiempo, todos tenemos conflictos en las instituciones, todos no sabemos por ahí para dónde ir. Tenemos que cambiar de dirección porque a veces que creemos que hay que ir para allá, otra vez hay que ir para allá. Pero todas esas cuestiones producen afanes que nos hacen ir del propósito. Ahora, esta desorientación de propósito sostenida en el tiempo va a tener un impacto generacional. A mí me gustaría que usted no sea ingenuo. Yo me cacheteo antes de compartir la palabra, para creer que usted no es importante en el plan de Dios y que no es importante en el plan de Satanás. Satanás tiene una ficha médica de todos nosotros. Tiene un cuadernillo escrito con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades. Inclusive es tan ladino, es tan específico, es tan malvado que él puede utilizar una fortaleza para convertirla en nuestra peor debilidad. La fortaleza de Carlos Marx era su intelecto, su fuerza de voluntad, y él tenía una profunda necesidad de justicia social. Pero sus doctrinas hicieron que hoy estemos luchando contra cosas muy terribles, que es, yo no sé cuál es su perfil político, pero creo que todas las personas que leemos la Biblia y sabemos por dónde viene algo, ninguno de nosotros está de acuerdo con la ideología de género, ninguno de nosotros está de acuerdo con que los subsidios sean ineficientes, sino que creemos que las personas tienen que ser subsidiadas, pero las personas que tienen necesidad. Creo que ninguno de nosotros está de acuerdo que podamos pagarle a personas que están en su mejor etapa productiva, porque yo vengo de una cuna muy pobre. Y bueno, yo de los 14 años trabajo. Entonces a mí la necesidad me ha fortalecido en ciertas cosas. Y Satanás tiene un plan contra esa generación que está en su mejor momento físico, de fuerza y de intelecto para destruirla. Y ya ha hecho un daño que es casi irreversible. Pero nosotros somos privilegiados por escuchar esto.
Porque es en nosotros donde Dios susurra, como le dijo, y dijo Jehová a Isaías, los secretos que se están produciendo en el infierno. Para que nosotros nos alineemos con Él, como lo venimos haciendo a través de todas estas semanas, a través del domingo pasado, y veamos resultados en el mapa espiritual y veamos destruida e inhibida la maldad. Pero primero tiene que ser erradicada e inhibida y reconocida en nosotros. ¿Bien? Mi esposa me dijo algo esta mañana, nos estábamos tomando un café a las apuradas. Estábamos hablando de la necesidad de... Estábamos hablando de un familiar y cómo ese familiar había tenido carencias de amor y se había transformado en un monstruo, en un área. No un monstruo feo, como nosotros creemos, sino un área. Un área que va en contra del diseño de Dios. Pero en las otras áreas es una persona maravillosa, quizás mejor que nosotros. Y mi esposa me decía, cuando un vacío no está llenado por algo, otro lo llena. Otro lo llena. Y si un padre, si un líder, si alguien en autoridad llena con amor ese vacío que viene con la persona, esa persona no tiene espacio para incorporar la maldad. Ahora, cuando eso está vacío, es un recipiente que llama a ser llenada por cualquier cosa. Y por ahí nos encontramos con monstruos, no lo estoy diciendo en el sentido de monstruos, sino en el sentido de que Satanás se ríe porque ha logrado un perfil del ser humano hacerlo grotesco. ¿Se entiende? Y yo no sé cuál va a ser lo que Dios va a despertar en esta mañana en usted a partir de esta palabra. Pero no son tiempos para andar paviando. Yo tengo una agenda muy ocupada diariamente. Y a veces que la cabeza me va a mil. Y me cuesta mucho cuando estoy afanado por una actividad concentrarme en Dios. Y muchas veces vuelvo a Dios en momentos en donde las fuerzas de mi alma ya se han terminado, pero creo que eso no es necesario. Creo que tenemos un pastor que nos ha nutrido, nos habla y él tiene una estructura de temperamento y de consejo que te obliga a organizarte espiritualmente. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero creo que tenemos un pastor que nos obliga a organizarnos, a estructurar una vida espiritual. Y eso es muy sano. No sé en qué momento Tabel, el padre, se descuidó, pero se descuidó. Así que quizás esta palabra es para nosotros, para mí, para algunos de ustedes, que están en ese momento de descuido. Y es una palabra para decirles que volvamos. Porque no lo vamos a ver ahora, pero quizás ya lo estamos viendo en la siguiente generación. ¿Bien? Les voy a pedir que puedan inclinar su rostro.